Dios les bendiga, mis queridos padawanes, mis queridos alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión. Dios les bendiga, estamos en la materia de exégesis. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esta es la cátedra número 1. Una propuesta concreta, así se llama la lección de hoy. He hablado con usted acerca de lo que es un exégesis, lo que no se debe hacer, lo que es una eisegesis, lo contrario a la exégesis, y les he propuesto, les he tratado de convencer de que debemos hacer un buen estudio de la Biblia haciendo lo que se llama una exégesis. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Ustedes pueden seguir el método que más les agrade, después de estudiarlo y de entender que tiene fundamentos. Sin embargo, me corresponde como maestro hacerles una propuesta. Este es mi método. No lo inventé yo, lo aprendí en el seminario, por supuesto, no exactamente como lo voy a proponer a ustedes. El hermano que me lo enseñó tampoco lo aprendió de sí mismo, sino que lo aprendió de un güero, un gringo, una traducción. Bueno, yo tomé eso, lo mexicanicé, lo hice propio y este es mi método. Esto es lo que yo les comparto, la manera como creo que se debe estudiar la Biblia. Si quieren se los digo en términos sencillos, porque recuerden que soy pastor. No soy catedrático, no soy académico, soy pastor. Sí, le echo a la teología, por supuesto, porque todo mundo lo hace, todo cristiano lo hace y todo pastor lo hace, pero mi énfasis es preparar a mis ovejas para ser buenos cristianos. Y por eso trataré de ser muy sencillo en esto. Pasos para estudiar la Biblia, o exégesis, o claves de la exégesis. Pasos para estudiar la Biblia. Se llega el lunes por la mañana. Y después de un tiempo devocional, usted está a solas con el Señor, orando, lee la Biblia, pero después de eso usted quiere estudiar la Biblia. No solo leerla, no solo memorizar un pasaje, sino usted quiere estudiar seria y profundamente la Biblia, quiere extraer el tesoro de un texto. Está estudiando el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el libro de Isaías, el Génesis, yo no sé, usted quiere estudiar la Biblia. Así es que agarra la Biblia, la pone sobre la mesa, prepara sus comentarios, su cuaderno, su computadora, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Siempre quise que alguien me dijera eso. Siempre quise que alguien me dijera qué hacer paso a paso. Después de eso, después de orar frente a la Biblia, para preparar un sermón o sencillamente para encontrar una enseñanza para mi vida, ¿qué debo hacer? Bueno, quiero proponerle, quiero decirle lo que me hubiera gustado que a mí alguien me dijera. 5 pasos indispensables para extraer el tesoro de un texto bíblico para nuestra propia vida o para compartir una enseñanza, una clase, un sermón, lo que sea para alguien más. 5 pasos. Con la mano izquierda vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5 pasitos. Hoy voy a compartirles 2 pasos de esos. ¿De acuerdo? Número 1. Asegúrese de realizar un análisis sinóptico. Sinóptico viene de la idea de entender algo con una sola mirada. Esa es la idea de sinóptico, viene de óptico, ¿no? De con un solo enfoque ver todo el panorama. Todo pasaje de la escritura en realidad es un ejemplar literario en unidad. Sea una narración, sea una parábola, sea una discusión, una argumentación, etcétera, es, por así decirlo, un microcosmos que debemos entender en sí mismo. Así que antes de estudiar la palabra, antes de estudiar la Biblia palabra por palabra, antes de analizar las enseñanzas específicas, debemos tener una visión global del pasaje. Así que recomiendo los siguientes pasos. Ahí voy, porque en todo voy a hacer punto. Voy a decirle 5 pasos, pero cada paso tiene sus pasos también internos. 5 pasos para estudiar, para hacer el análisis sinóptico. No 5, unos pasos para estudiar el análisis sinóptico. Número 1, lea el pasaje varias veces. ¿De acuerdo? Tiene usted su Biblia, lee el pasaje varias veces y introdúzcale un detalle más. Léalo en diferentes versiones de la Biblia. El día de hoy eso es pan comido. En mi época eso era difícil, había que tener muchas Biblias. Pero el día de hoy, léalo en diferentes versiones, es pan comido. Léalo en voz alta, dándole entonación adecuada. No es un chiste, no es una metáfora, no es una ocurrencia. ¡Ah, qué gracioso el pastor que del Paz que dice que lo leas en voz alta! Léalo en voz alta, dando la entonación adecuada. Se lo pido de favor, se lo exijo como maestro o como usted quiera, porque no es lo mismo, no es lo mismo leer. Cuando se hizo de día reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave cortando. No es lo mismo leer eso que ponerle ganas. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la... Y hay otros pasajes en donde la entonación es más porque, oh, Gálatas insensatos, he vuelto a sufrir dolores de parto a causa de vosotros. O sea, por favor, no es un chiste, no es metafórico, es una enseñanza que
le aconsejo que siga. Léalo en voz alta dando entonación adecuada. 4. Adquiera una visión global del pasaje. Adquiera una visión global del pasaje. La idea a que me refiero es de contexto completo, es parábola, historia, lo que sea, que tenga usted en su mente una visión clara de todo. Número 5. Pregúntese de qué habla, qué dice, qué, cuándo, cómo, quién, dónde, por qué. Hágase las preguntas típicas, todas las conjunciones interrogativas. Hágale al libro. Número 6. Finalmente, haga un cuadro sinóptico del pasaje. Para hacer un cuadro sinóptico debe seguir los siguientes pasos. Cuadro sinóptico, le digo a qué me refiero. Espero que en la edición de esta conferencia me puedan ayudar más, pero en mi rancho, en mi época, uno hacía cuadros sinópticos para todo, especialmente la historia. Y era, por ejemplo, decir Edad Media, ¿no? Edad Media. Uno ponía aquí, ay, no se alcanza a ver nada, ¿verdad? No se ve nada. O así, no se ve. Y luego uno hacía, no se ve. No se ve nada. Uno hacía más o menos esto. Creo que así se ve. Eso era una llave. Y luego aquí ponía la Edad Media alta, Edad Media media, Edad Media baja. Sí, más o menos va viendo usted. Edad Media, abría la llave y luego aquí ponía todo lo que referente a Edad Media alta o baja, media. Perdón, no puedo escribir para el otro lado. A eso me refiero con un cuadro sinóptico. Me parece que en este momento de la historia, en la que yo ya soy viejo, cuadro sinóptico puede significar mapa mental, ¿no es cierto? Un mapa mental. Bueno, para hacerlo, aunque yo sé que ustedes saben hacerlo, pero déjenme expresar los pasos que creo que deben dar para hacer este cuadro sinóptico o este mapa mental. Elija un tema, el tema de este pasaje, de esta parábola, de esta historia, de esto lo que sea. Elija un tema, y no me refiero a elegir el hecho de que usted decide cuál es el tema de ese texto, sino cuál es el tema de ese texto que usted va a estudiar, porque puede haber un texto que tiene varios temas, ¿no? Varios enfoques como puede darle al texto. Elija en cuál se va a enfocar usted y luego subdivida ese tema que eligió en partes. Y luego cada parte divídela en otras partecitas, de tal manera que su tema se divide, por ejemplo, en 3 y cada uno de esos 3 se divide en otros 4 y va usted estudiando y tiene un panorama completo, como el árbol completo, como la raíz completa de un árbol. Un ejemplo, porque aquí nos entendemos mejor. No hay salmo más famoso y más memorizado que el Salmo 23, ¿no es cierto? Bueno, usemos esta bendita palabra para ejemplificar nuestro cuadro sinóptico. ¿Cuál es el texto? Salmo 23. ¿Cuál es el tema? Yo le pondría, el pastoreo del Señor abarca todo. Así le pondría yo. Porque al leer el pasaje está clarísimo que Él es nuestro pastor y que abarca toda nuestra vida. El pastoreo del Señor abarca todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay que dividir eso, hay que dividir las cosas que dice. Inciso A, primera parte de la llave o de mi mapa mental. Los beneficios para el cuerpo. El Señor el pastoreo del Señor abarca todo. Primera parte, los beneficios del cuerpo. Descanso. En lugares delicados pastos me hará descansar. Provisión. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego pensaría yo en beneficios para el alma. Eso ya fueron los beneficios para el cuerpo, pero ahora beneficios para el alma. Confort. Confortará mi alma. 2. Guía. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. 3. Seguridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y número 4. Aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego un inciso C. El Señor es mi pastor en todas las áreas de mi vida, como ya he dicho, entonces en mi cuerpo, en mi alma, y ahora beneficios sociales. Victoria sobre los enemigos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 2. Reconocimiento, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego un inciso más, D. Beneficios espirituales. La gracia y la misericordia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y vida eterna, me da gracia y misericordia, son beneficios espirituales, he dicho, gracia y misericordia, pero también vida eterna, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces tomé el Salmo, establecí un tema, el pastoreo del Señor integral, y luego lo dividí, A, B, C, D, ¿hasta dónde llegué? Hasta la letra D, sí,
beneficios para el cuerpo, beneficios para el alma, beneficios sociales y beneficios espirituales. Y hice mi mapa mental, ahora entiendo el Salmo en su complejidad. Ahora puedo ponerlo en un cuadro para verlo con una sola mirada, con un solo ojo, con dos ojos, pero una sola mirada. Eso debo hacer para entender ese salmo. Luego voy a las palabritas. Luego voy a cada palabrita y a cada relación de una idea con la otra, pero primero entiendo el salmo por completo. Me parece, en este análisis sinóptico que yo hice en cierta ocasión en mi vida, me parecía que el salmo nos hablaba del pastoreo de Dios integral y habla del beneficios para el cuerpo, para el alma, para lo social y para lo espiritual. Pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo ahora del 1 Corintios 13. Y estoy haciendo con textos famosísimos porque así no tiene usted que aprenderse la memoria, sacar su Biblia, hacer apuntes, se lo sabe. Y además, textos obvios. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 13? Obvio, el amor. Si yo le estoy leyendo a su madre Angélica, si no tengo amor, está claro, es el amor el tema central. ¿Puede usted encontrarle otro tema por ahí? De acuerdo, un tema secundario. Bueno, pues cuando haga ese análisis, porque usted quiere irse por ese lado, hace un cuadro sinóptico, un mapa mental diferente. Pero si el tema es el amor, yo abriría una primera llave, una primera parte del mapa mental que significa lo que no es. No es sensacionalismo. Si yo hablo esa lengua sumada y angélica, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿qué no es sensacionalismo? Porque aquí habla de sensacionalismo, lenguas, angélicas, pero no soy más que ruido, más que una canica en una olla de peltre, eso es lo que soy. Tampoco es espiritualismo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ojo, porque este pasaje dice algo muy interesante, que puedo ser un chucha cuerera en cuestiones teológicas, tuviese profecía y entiendo todos los misterios, toda la ciencia y no sé, traslado montañas de lado a lado, soy muy espiritual, pero no tengo amor, no sirvo para nada. Ojo con eso. Pero entonces esta parte me está diciendo lo que no es. Tampoco es legalismo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después me parece que el pasaje nos dice lo que sí es. ¿Qué es? Humildad, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es bondad, no hace nada indebido, es altruismo, no busca lo suyo, es paciencia, no se irrita, es tolerancia, no guarda rencor, es justicia, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es fuerza, todo lo sufre, es fe, todo lo cree, es esperanza, todo lo espera, es heroicidad, todo soporta. Entonces ya vimos lo que no es, lo que sí es, y ahora otro rasgo que encuentro en este pasaje, en ese mapa mental que yo hice alguna vez, su superioridad. Es superior, la experiencia superior, el amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser superior entonces. Además, es una experiencia eterna, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La superioridad del amor. Ese fue el número 6. Dije haga un cuadro sinóptico, ¿no? Y ya le puse 2 ejemplos con el Salmo 23, con 1 Corintios 13, era el punto número 6. Finalmente, haga un cuadro sinóptico o haga un mapa mental. Creo que usted me entiende mejor si digo eso, haga un mapa mental. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro cómo se hace un mapa mental? ¿O qué es la conclusión de un mapa mental? Entiendo que usted ha aprendido eso en la escuela, así es que no creo que deba yo abundar más en eso, pero la idea es tener una idea clave. Usted escoge un tema y en cuántas partes se divide ese tema, y esos temas, subtemas, en cuántas partes se dividen para entenderlo. Hay algunos textos que no, hombre, va a tener que usted hacer las 3 cosas en las que se divide el tema principal y luego cada uno se divide en otras 3 y cada uno en otras 3. Hay pasajes más complejos que podrían decir más cosas. Número 7. Después de hacer un cuadro sinóptico o un mapa mental, observe detenidamente el cuadro sinóptico y perfeccione su visión global del pasaje. Ya que escribió todo, ya que hizo garabatos en una hoja, dividió el pasaje
con flechitas y no sé qué, ahora entiende bien, ahora entiende el pasaje. Cada predicador puede tener diferentes maneras de expresar en un cuadro sinóptico o mapa mental un pasaje, pero es importante hacerlo para entenderlo mejor. De hecho, esto no es para que usted lo comparta, es para que usted lo entienda mejor. Es posible que usted, al tener el cuadro sinóptico del pasaje, sienta que ya tiene un sermón, ya tiene un estudio, es más, ya lo quiere predicar, porque ahora tiene un tema y sus divisiones, pero si no realiza los siguientes pasos, le digo, no tendrá más que una serie de declaraciones superficiales sobre un pasaje, tal vez muy concretas, pero no profundas, muy correctas, pero no profundas. Los siguientes análisis posiblemente cambien algunas de las cosas que consideró en este primer acercamiento sobre el pasaje. Ojo, ojo, por favor, especialmente los que predican, los que tienen la responsabilidad de predicar a menudo. Usted hace el cuadro sinóptico, el mapa mental y siente que ya tiene todo el pasaje. No, apenas comienza. No predique su mapa mental, categóricamente se lo digo. No enseñe ni predique su mapa mental. Ese mapa mental o ese cuadro sinóptico es un análisis superficial todavía, superficial. Usted no ha entrado más que a la superficie del pozo, todavía no encuentra todo el tesoro. Está en la tensión superficial del agua, apenas ahí, entendiendo el pasaje, de qué habla y de cómo se divide. Por favor, no predique eso, no enseñe eso, todavía no. El análisis sinóptico es la contemplación ordenada de una porción de la palabra de Dios. Debe hacer más análisis, otros 4. Pero el segundo, que es el que le voy a enseñar hoy, además de este que estoy enseñando, el segundo análisis es este. Asegúrese de realizar un análisis histórico. Y usted dice, ¿se parece a lo hermenéutico? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que aquí los principios de hermenéutica entran a funcionar. Cuando usted está haciendo un exégesis, los principios de la hermenéutica están vigentes, están presentes y usted tiene que usarlos. La Biblia debe estudiarse a la luz de las circunstancias históricas donde surgió el texto en cuestión, así que con ayuda de los comentarios y libros especializados en el contexto bíblico, para preparar un sermón debemos estudiar el pasaje desde el punto de vista histórico. Para hacer este análisis hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Autor del libro. ¿Quién escribió el Salmo 23? David era pastor. Era el más chico de su casa y le encargaban las ovejas mientras sus hermanos andaban de guerreros. Eso dice mucho, por Dios. Eso nos ayuda a entender el Salmo 23, pero a profundidad. Pablo, es su primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento, primeros Corintios. Bueno, algunos piensan que Tesalonicenses, pero Corintios es de las primeras cartas, de las primeras porciones del Nuevo Testamento. Lo escribe Pablo, un radical fariseo, legalista, convertido, antes perseguido de cristianos. Destinatario. ¿Se acuerdan de la historia del joven que escribió una carta y se confundió en el sobre y llegó a su esposa? A su novia, a sus padres? Eso es importantísimo. ¿Quién recibió esa carta? No explico más. Ya usted lo sabe, lo estudiamos cuando estudiamos hermenéutica. Bueno, perdón, algunos de ustedes no estudiaron hermenéutica conmigo, pero cuando me refiero a los destinatarios es que hay que estudiar todo acerca de quién recibió esa carta. Corinto, la iglesia de Corinto, una iglesia llena de pleitos, llena de divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Unos hermanos, no entendemos qué significa los de Cloé, pero unos hermanos vinieron a Pablo y le explicaron los problemas que había en Corinto, las preguntas que había. Tal vez fueron incluso emisarios de los pastores de Corinto a Pablo. Y Pablo, en su carta primero a los Corintios, contesta preguntas. Por eso les habla de la preeminencia del amor. Ahora, ubiquemos 1 Corintios 13. Está escrito después de la discusión que hace Pablo de los dones, las operaciones y los ministerios, y de que el cuerpo es uno solo y que la oreja no le puede decir a la mano porque están divididos aquellos y unos se creen mucho por los dones que tienen y se pelean entre ellos. Y luego el capítulo 14, también el apóstol Pablo habla acerca del uso de esos dones, pero en medio incrusta algo que tiene que ver, el capítulo 13, por supuesto, tiene que ver con lo que dice Pablo al final del capítulo 12. Voy a primero a los Corintios, perdonen ustedes. Dice el capítulo 12, últimos versículos dicen así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente.
Usted no puede estudiar primero los Corintios 13 sin leer eso. Acuérdese que la Biblia se interpreta en su contexto. Por eso, y al leerlo así, usted está entendiendo quiénes son los destinatarios del libro. No solo por lo que dicen los comentarios, sino por lo que el libro, la carta misma dice, carta de Pablo, porque nos ayuda a entender mejor por qué escribe lo que escribe. Recuerde, cuando alguien le manda una carta a otra persona, hay que saber quién se la mandó, porque si no sabes quién te la mandó, entonces, ¿qué te está diciendo? ¿De qué habla cuando dice lo maté? ¿A quién mató? Pues era una cucaracha, un grillo que se le... Pero si no sabes quién te está hablando, tienes una idea equivocada de a quién mató. Puse el ejemplo en aquella ocasión, pero ahora usted ya lo conoce. En tercer lugar, sus propósitos. Los propósitos de esa carta. Los propósitos de ese salmo. En el caso de David, gozarse. Era un canto devocional. Es un cántico espiritual el salmo. Es un cántico espiritual más que un canto de enseñanza para otros. Es un canto para sí mismo. Para gozarse, el saber cuánto Dios nos cuida. Corintios 13 es una palabra de exhortación a los divisionarios de aquella época, egocéntricos, que se creían que yo tengo este don, yo tengo aquello, y se entiende en la respuesta. El propósito. No es lo mismo una carta teológica como Romanos, algunos dicen que se trata de un compendio de teología paulina, que una carta disciplinaria como Corintios. Por eso hay que entender los propósitos de ese pasaje. Razones específicas. Algunos escribieron para enseñar, otros para exhortar, otros para disciplinar, algunos para responder preguntas. Y debe estudiar usted las circunstancias históricas del momento que se escribió ese texto. No es lo mismo si el que escribe regocijados en el Señor siempre está descansando en las playas de Cancún, o si está preso en la cárcel por causa del Evangelio. Y las palabras que dice, regocijados en el Señor siempre, adquieren un valor diferente si está preso a que si está en Cancún. Las circunstancias de vida son importantísimas para interpretar correctamente un texto. Los motivos que tenía el escritor. La primera carta a los Corintios, Pablo escribe en respuesta a lo que le comunicaban los de Cloé, ya le conté, en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 lo dice, y parece que Romanos le escribe para darse a conocer porque quería solicitar apoyo para predicar más allá de Roma. Ahí está en Romanos 15, 24. Es importante conocer estas cosas cuando interpretamos un pasaje. ¿Por qué se escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias, condiciones? Y número 7, problemas. Problemas. En el contexto del Nuevo Testamento, la sociedad estaba llena de religiones paganas, algunas de las cuales exigían la realización de rituales inmorales que incluían la participación de sacerdotisas. Y esas sacerdotisas eran, digámoslo, prostitutas sagradas, entre comillas. Esta es tal vez la razón por la que Pablo aparentemente limita el trabajo de la mujer en las congregaciones de aquellos tiempos. Podemos decir que problemas específicos de la época requirieron soluciones específicas. Así que debemos distinguir entonces lo que es una enseñanza normativa y una enseñanza disciplinaria. Y para ello requerimos saber de los problemas de la cultura de la época donde surgió el texto bíblico determinado. Esas denominaciones o esas iglesias que, por ejemplo, prohíben a las mujeres usar pantalón. Es absurdo. Perdónenme, pero esa prohibición está basada en una reverenda ignorancia. En la Biblia no puede haber una prohibición para usar pantalones, porque cuando se escribió la Biblia no existían los pantalones. Todos, hombres y mujeres, usaban aguas, usaban falda. Todos, hombres y mujeres. No puede estar prohibido en la Biblia que usen pantalones. No puede estar prohibido. Hay un texto que dice que la mujer no use ropa de hombre. Pues los pantalones que usa mi esposa son de mujer, no son ropa de hombre, son ropa de mujer. De hecho, si me lo pongo yo, no me queda bien, no los lleno. No los lleno. Entonces es una reverenda ignorancia prohibir a las mujeres que no usen aretes, porque ahí dice que sin pendientes y que sin peinados ostentosos. Hay que analizar qué estaba pasando en aquella época para entender ese pasaje. 8. Leyes y costumbres. Nos resulta fácil entender lo que Pablo dijo. ¿Se acuerda? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy diciendo cosas que estudiamos en hermenéutica, pero porque soy consciente que algunos de ustedes, alumnos, no estudiaron hermenéutica conmigo, pero esa frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es difícil de entender. ¿Qué significa? Está en chino. ¿Qué significa eso? ¿Qué es cuerpo de muerte? Bueno, ¿se acuerdan que les he platicado? Había una ley
o hubo una ley de repente en la antigüedad, en algunos pueblos, que se llamaba cuerpo de muerte y consistía en que cuando un esclavo mataba a otro esclavo, amarraban el cuerpo del difunto, el cuerpo inerte del muerto, a la espalda, brazo con brazo, pierna con pierna del asesino, y lo ponían a dar vueltas en un lugar soleado, de tal manera que el cuerpo del muerto entraba en estado de putrefacción, y los gusanos se comían la carne del muerto y la del vivo también. Era un castigo. Y Pablo dice eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Miserable de mí, yo maté a alguien. ¿A quién, Pablo? A mí mismo. Pero ahí lo traigo cargando. A Saulo de Tarso, pero ahí lo traigo cargando y todavía huele mal de repente. Pablo está hablando de eso, de nuestra naturaleza pecaminosa, que ahí la traemos todavía, aunque hayamos muerto en Cristo, para renovar a una nueva vida, pero ahí anda el difunto todavía de repente. Me parece que de eso habla el apóstol Pablo. Al conocer esta ley o costumbre de aquella época, tenemos algo de luz para interpretar lo que Pablo quiso decir. Algunos confunden lo que dijo Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Y únjanle con aceite. Algunas personas interpretan mal ese asunto de Santiago porque ignoran que ungir con aceite a un enfermo en aquella época era un tratamiento médico tradicional y no era necesariamente no era un ritual religioso. No, era un tratamiento médico, es lo que hacía todo mundo, cristiano y no cristiano, pagano y de lo que fuera. Cuando una persona estaba enferma, le ungían con aceite, porque el aceite es medicinal, los aceites son medicinales, hace sudar a la persona, le hace respirar, le expectorar, dicen, ¿no? los ungüentos y las medicinas. Así es que Santiago no está diciendo que hagamos un ritual como la suprema unción, la unción de los enfermos. Está diciendo: hagan lo que se tiene que hacer con con el médico, o sea, denle su té de anís, su té de hierba de la víbora, denle su veganín, su aspirina, pongan una inyección de penicilina, lo que sea, lo que se hace en ese contexto, lo que se hace en ese rancho, en ese lugar, de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Si lo pueden internar, que lo internen. Internar a una persona es sinónimo, es equivalente a ungirlo con aceite, porque ungir con aceite es un tratamiento médico, internarlo es un tratamiento médico. Si lo interpretamos a la luz de su contexto histórico, entonces Santiago está recomendando hacer lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista médico y hacerlo en el nombre de Dios. Perdonen, hermanos alumnos de hermenéutica, estoy dando esta explicación un poquito más amplia para los que no estuvieron conmigo en hermenéutica. El contexto histórico nos ayuda a desmitificar un pasaje bíblico. No en el sentido de que la Biblia tenga mitos, no en ese sentido, sino en el hecho de hacer mitos de ella, en una mala interpretación, porque hay gente que hace mitos de ella. Los que creen que esa unción de los enfermos con aceite es un asunto de poder espiritual, que Dios derrama poder cuando alguien es ungido con aceite, eso es un mito. Eso es un mito. No se sostiene con la Biblia tal idea como de que el aceite puede sanar a una persona, algo así. Eso es un mito, es mitología. Perdone que lo diga tan claramente. Era un tratamiento médico. Lo que está diciendo Santiago es: hagan lo que tengan que hacer y oren por él. Y que lo puede sanar no es el aceite, es Dios, tampoco la oración. La oración no sana a nadie. La oración no salva ni sana a nadie. Quien sana es Dios. La oración no tiene poder. ¿Cómo va a tener poder la oración? Es una oración, es hablar con Dios. El que tiene poder es Dios. El poder está en Dios, no en las cosas. Podemos evitar grandes errores de interpretación si conocemos el contexto histórico de un pasaje. Entonces, la segunda cosa que va a hacer usted, después del análisis sinóptico, es el análisis histórico. Yo puse ejemplos aquí de análisis histórico de pasajes muy claros de entenderse y además ya conocidos para la mayoría de ustedes porque estuvieron conmigo en hermenéutica, porque así es más claro, para que de lo conocido sacamos lo nuevo. Y también porque tengo algunos pasajes que compartir con ustedes a los que quiero que le hagan pues un análisis sinóptico, ¿verdad? Y un análisis histórico. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan en eso? Quiero pedirles que le hagan un análisis sinóptico al Salmo 1. Toman el Salmo. ¿De qué habla este Salmo? Ponen el tema, de eso habla. Y luego, ¿qué cosas dice sobre ese tema? Estas 3, 4, 5, yo no sé. Y cada una de esas cosas, ¿qué significa? Si es que tiene otros incisos, le hacen un análisis sinóptico. Y al mismo Salmo,
para que ya de una vez tengan su trabajo más avanzado. Al mismo Salmo 1 le hacen un análisis histórico. ¿Quién lo escribió? Pues se tenían que meter a un comentario bíblico. ¿Quién lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Bajo qué situaciones? En todo lo que encuentren histórico. ¿De acuerdo? Y en la clase nos veremos en vivo y pues me van a ayudar a hacer el análisis sinóptico y análisis histórico de esa. Es más, voy a darles otra opción. ¿De acuerdo? Voy a darles otra opción para que usted escoja cualquiera y de esa manera tenemos más participación. ¿Le parece? Quiero también que me hagan los dos análisis, el análisis sinóptico y el análisis histórico de Juan 14, del 1 al 14, sí, del 1 al 14, Juan 14, del 1 al 14. Primero el análisis sinóptico, el mapa mental, de qué habla el tema y luego la división y luego el análisis histórico, en qué momento está pasando eso Jesucristo cuando dice esto, quién escribió este evangelio, porque el análisis histórico es tanto del autor del evangelio como del momento histórico que está pasando, porque Juan escribe el evangelio, en qué momento, cuándo, cómo, por qué, pero también Jesús está hablando y en qué momento de su vida está hablando esas cosas. Eso también es análisis histórico. Bueno, y así me presentan la tarea el próximo día que nos veamos, próximo sábado, y vamos a ver cómo nos va. Pero dos análisis entonces, sinóptico e histórico. Ahí la llevamos. Todavía no tenemos nada. Apenas vamos empezando. Todavía no sabemos todo. Ya tenemos alguna idea del pasaje y quién lo escribió y todo. Y ya están despertándose en nuestra mente ideas y conceptos. Y ya nos está hablando Dios desde ahorita. Ya estamos. Ahí vamos en el camino. En la aventura gloriosa de encontrar el tesoro de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima semana, en la próxima cátedra, veremos dos análisis más. El análisis literario-gramatical y el análisis, el cuarto se llama el análisis teológico. Y por último haremos un análisis homilético. ¿De acuerdo? Nos vemos, queridos padawanes, en la clase en vivo. Hasta pronto.